Muy buenos días, estimados alumnos del quinto grado de primaria. ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien de salud y estén cumpliendo por los protocolos respectivos. Vamos a continuar con estas clases virtuales de la institución educativa Ingeniero Sunny Chancay. No sin antes recordarte que hoy es nuestro último tema correspondiente al tercer trimestre, ya que la próxima semana tenemos nuestro examen bimestral. Y ya con eso terminamos o cerramos pues el tercer trimestre para poder después iniciar el cuarto. En el curso de razonamiento verbal hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante, que siempre es muy importante en el curso de razonamiento verbal, en el caso de comprensión lectora también. Vamos hoy a continuar viendo algunas técnicas también de cómo trabajar un texto. En la clase anterior hablamos sobre la estructura del texto, ¿no? El tema, el título, ideas principales y ideas secundarias también, de cómo está estructurado, compuesto un texto, ¿correcto? Hoy vamos a hablar acerca de una técnica muy importante que es muy esencial siempre que podemos leer un texto y que queramos pues abreviarlo, ¿no? Y en este caso nos vamos a referir al resumen de un texto. ¿De qué manera podemos resumir un texto o para qué nos sirve este resumen de un texto? Pero entonces empezamos, chicos, nuestra clase de hoy día. Y si te das cuenta, en el libro ya nos ponen esta imagen, es el mapa del Perú, ¿correcto? Y nos dice, el Perú es más conocido como la tierra de los incas, tiene un área de extensión de 1285.262 kilómetros cuadrados y está situada en la costa del Pacífico, en la parte norte central de Sudamérica. El Perú es el tercer país más grande de Sudamérica, detrás de Brasil y de Argentina. El Perú es considerado un país tropical, tiene un clima tropical, ¿no? Porque hace calor, hace frío, ¿no? Entonces es considerado pues, tropicalmente un clima tropical, ¿no? El Perú tiene tres regiones bien marcadas, una delgada zona costera, las montañas de los Andes de mayor anchura, y la zona forestal del Amazonas. La faja costera está mayormente formada por desiertos. Sin embargo, esta es la zona donde se ubican las ciudades principales. Estas se conectan mediante la carretera panamericana. Los ríos corren desde el este hacia el oeste, deslizándose hacia abajo con taludes bien inclinados, lo que hace que los ríos sean torrentosos y generan angostos valles donde se encuentran la mayoría de los centros de agricultura. Seguimos, chicos. Entonces aquí vemos, dice, el resumen transmite la información de un texto, pero de forma abreviada y solo responde las ideas más importantes o esenciales, ¿correcto? Es decir, el resumen nos ayuda, chicos, a ver la información pero de una manera más concisa, más abreviada, ¿no? Y solo pues lo reproduce las ideas, o usualmente coge o selecciona las ideas más importantes o más esenciales de dicho texto. Nos dan algunos pasos para elaborar este resumen. Se leer el texto, leer detenidamente y subrayar la información más insignificativa, ¿ya? Detectar los argumentos principales. Y vamos a tener que detectar o identificar los argumentos más principales, los más importantes. Realizar una breve redacción que recoja las ideas más importantes del texto, pero con nuestro vocabulario. Es decir, vamos a resumir el texto, ¿ya? Las ideas más importantes del texto, pero con nuestro vocabulario, ¿sí? Usando pues, también parte de nuestro vocabulario. Ocupar entre el 20 y 25% de la extensión total del texto original. Si por ejemplo, si el texto es de 2 páginas, tendríamos que usar una cuarta parte de lo que es ese texto. Es abreviarlo, resumir. Revisar es lo más importante. Dice ahora, lee el siguiente texto y realiza un resumen. Entonces vamos a leer el texto y luego vamos a realizar un resumen. En el siglo XX, un médico alemán anunció la existencia de las plantas carnívoras. Los botánicos, personas ilustres de otras especialidades y el público en general no, no le creyeron. Es más, se rieron de él.
Pasó el tiempo y la realidad se impuso, entonces los científicos se apasionaron con el tema y aclararon que se trataba de pequeñas plantas que solo atrapaban insectos y, en casos aislados, diminutos invertebrados. En realidad, las plantas carnívoras no se comen a los insectos, toman de ellos el nitrógeno y otras sustancias orgánicas que necesitan y son incapaces de elaborar. Casi todas las plantas preparan sus sustancias orgánicas que les sirven de alimentación, utilizando el anhídrido carbónico del aire más el agua y la luz solar. Se procuran azúcar y almidón. Para obtener proteínas toman del suelo o del agua en que crecen el nitrógeno, el azufre y el fósforo. Sin embargo, ciertas plantas, debido al pobre terreno en el que se crecen o que sus raíces no están bien desarrolladas en su especie o por muchas otras razones, son incapaces de procurarse el nitrógeno u otras sustancias. Lo toman entonces de otros vegetales o, como el caso de las plantas carnívoras, de los animales. Ok, dice aquí, apliquemos el primer paso para el resumen. ¿De qué trata el texto? ¿De qué se está tratando el texto, chicos? Y acá nos da, pues, obviamente nos da la resolución. Dice, el texto trata sobre las plantas carnívoras, ¿correcto? Entonces, ¿cuántos párrafos tenemos en este texto? A ver, chicos, vamos a retroceder un poquito. Tenemos 1, 2, 3, 4 párrafos, ¿correcto? Tenemos 4 párrafos. Nos dice que tenemos que nosotros ocupar entre el 20 y el 25% de la extensión del texto, ¿correcto? Si son 4 párrafos, sabemos que 4 párrafos viene a ser el 100%, ¿correcto? Entonces la mitad sería el 50% y nos viene entre el 20 y el 25%. Casi un párrafo o un párrafo y medio es lo que tenemos que nosotros emplear para hacer nuestro resumen, ¿no? de dicho texto o de dicho tema. Y tenemos que recoger obviamente las ideas más importantes del texto, ¿correcto? Entonces dice, escribe 4 ideas resaltantes del texto, eso lo vamos a hacer en la videoconferencia, o lo vas a seleccionar. Siempre es bueno usar un resaltador para poder resumir, chicos, los datos más importantes, o en todo caso, si no hay un resaltador, pues emplear, ¿no? Un lápiz o una regla y poder empezar a subrayar los datos más importantes, ¿correcto? Y se transcribe las ideas usando conectores. Vamos a usar conectores, ¿no? Por ejemplo, lo que te había mencionado, lo que eran conectores lógicos, ¿no? Y eso, entonces, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a escribir las ideas usando esos conectores. ¿Qué anunció el médico alemán sobre las plantas carnívoras? ¿Correcto? Él había hablado, dice bien claro aquí, ya. Anunció la existencia de plantas carnívoras. Eso está aquí, chicos. Entonces leíamos esta parte de aquí, ¿correcto? Ya está. Y dice que algunos botánicos o personas ilustres no le creían lo que él decía, ¿correcto? Ok. Dice que toman las plantas carnívoras de los insectos, que toman las plantas carnívoras de los insectos. Lo menciona también aquí, ¿correcto? Que atrapan y en casos aislados diminutos invertebrados. Y en realidad las plantas carnívoras no se comen a los insectos, sino que toman de ellos el nitrógeno y otras sustancias orgánicas. Dice, vemos que todo esto está aquí. Toman de ellos el nitrógeno y otras sustancias orgánicas que necesitan y son incapaces de elaborar. Y esa es la pregunta que me está diciendo, ¿no? No dice que toman las plantas carnívoras de los insectos. Obviamente es eso, ¿correcto? Muy bien, chicos. Lo demás lo vamos a desarrollar en la videoconferencia, ¿ya? Yo obviamente pediría que puedas de este texto que hemos leído, pues hacer una breve resumen o vayas seleccionando pues los datos más importantes, ¿correcto? Para poder ver pues en la videoconferencia. Y no olvidar que vamos a hablar acerca de lo que es el resumen, ¿correcto? Entonces, chicos, también en el libro pues hay otros textos, ya, tenemos otros textos, por ejemplo, ¿no? Texto 2, que nos habla acerca de la naturaleza, y también nos da algunas preguntas. Eso también vamos a desarrollar en la videoconferencia. El texto 3 que es muy cortito, ¿correcto? Y el texto 4, que es un poco más, o es el más extenso de todos, se podría decir. Y eso lo vamos a desarrollar en la videoconferencia juntamente, chicos, con lo que viene a ser pues la tarea, ¿correcto? La tarea que está también en la página número
155, que nos dice ahí qué es el resumen. Eso está ya aquí, eso está aquí, ¿no? Nos dice que es el resumen. Esto vemos que está en esta parte, chicos. Ya, es este de acá. Aquí vemos, dice que se resume, nos pide la tarea, ¿no? Lo dice, ¿cuáles son los pasos para realizar un buen resumen? Eso también está debajo. Correcto, son 6 pasos. Estos 6 pasos nos está pidiendo y es que sigue colocado. Dice, ¿qué debemos evitar al realizar un resumen? ¿Qué se debe realizar? O ¿qué se debe evitar? Perdón. Eso también está allí. ¿Por qué es importante identificar el tema del texto? ¿Por qué es importante? Porque eso nos va a ayudar, ¿qué dice? A conocer un poco más acerca de lo que es o el que está tratando el texto, ¿correcto? ¿Por qué se usan los conectores en el resumen? Pues se usan los conectores en el resumen, obviamente, pues para poder nosotros elaborar un resumen o realizar un resumen correspondiente, ¿correcto? Entonces, chicos, digamos que tenemos un texto, ¿no? Y eso lo vamos a desarrollar también juntamente con ustedes en la videoconferencia, ¿correcto, chicos? Entonces nos estamos encontrando pues en la videoconferencia, chicos. Por favor, ingresar temprano, puntuales, por favor. Seguir las indicaciones de la que están en la plataforma, ya. No olvidar que este es nuestro último tema del tercer trimestre y ya la próxima semana estamos evaluando, ¿correcto? Entonces tampoco olvidar mandar sus evidencias. Si hay alguna duda, alguna inquietud, algo que no quedó claro en el tema, también me lo hacen saber en la videoconferencia, o en todo caso también a través del WhatsApp personal. Bueno, chicos, hasta aquí ha sido todo por hoy el tema de resumen, último tema del tercer trimestre con ustedes. Bueno, chicos, nos estamos encontrando en la siguiente clase. Cuídense, fin de semana.